Hola, espero que estén muy bien. En este video quería comentarles acerca de mi experiencia con el servicio de garantía con la marca Samsung, específicamente con este Smart TV. Este es el Samsung The Frame de 75 pulgadas del 2022. Pero antes quiero comentarles el problema que sucedió con ese televisor, o mejor dicho, con la anterior pantalla LCD de este televisor. Y es que, como pueden percibir, le salió una raya horizontal en la parte superior de este modelo. De un momento a otro le salió. Lo tuvimos aproximadamente por mes y medio, cuando de forma esporádica salió esta raya que es realmente muy molesta. Entonces, cuando vinieron los técnicos a revisar el televisor, obviamente sí se trataba de algo que cubría la garantía, y nos decían que había dos razones por las cuales esa raya había podido aparecer. Una de ellas tenía que ver con el almacenamiento de la tienda en donde lo compramos, pero no creo que ese sea el problema, porque lo compré en importación SM y ellos allá almacenan muy bien los televisores, las barras de sonido, etc. La otra razón por la cual tal vez esa raya haya aparecido tiene que ver con algún problema en el estabilizador de energía. Y yo me voy más hacia ese aspecto. ¿Por qué? Porque al estabilizador de energía que teníamos antes, que es de estos mismos y que utilizamos también acá en la casa y otros familiares, el modelo anterior, a ese se le conectó por error un secador de cabello. En ese tiempo no sabíamos que a los reguladores de voltaje no se les podía conectar algo con motor, porque automáticamente va a comprometer el sistema de regulación. Entonces yo pienso que ese fue el problema. Primero porque antes de eso teníamos conectado un Q80T también de la marca Samsung, y resulta que al día después de haberle conectado un secador de cabello, ese modelo empezó a mostrar unas manchas en su pantalla LCD, obviamente. No pude tomar un video de ese momento porque ya estaba muy justico a cumplirse la garantía. Entonces lo que hice fue inmediatamente llamar y hacer toda la gestión, pero mágicamente, por alguna razón, al siguiente día esas manchas desaparecieron y ya nunca más volvieron a aparecer. Ese Q80T lo vendí, lo tiene un familiar y hasta ahora le ha funcionado muy bien. Entonces continuamos con el mismo regulador de voltaje, en el cual pues conectamos este modelo, o mejor dicho, como ya mencioné, la pantalla anterior de este modelo, y al mes y medio esa raya apareció. Y ya llevamos con esta nueva pantalla aproximadamente 6 meses, y esto lo digo porque ese problema ocurrió en diciembre del año pasado y hasta ahora había podido realizar este video. Entonces, retomando como tal mi experiencia con el proceso de garantía con Samsung, era la primera vez que tenía un problema con las pantallas de los televisores. Ya me había pasado antes con LG y pues simplemente vinieron a revisar, le salió una línea vertical, pero eso sí fue de fábrica, automáticamente vino con esa línea y cambiaron la pantalla. Más o menos se tardaron entre unos 10 y 15 días entre que vinieron a revisar la pantalla por parte de los técnicos y solicitar el cambio. Y algo similar sucedió con Samsung. Llamé, reporté el problema, a los 5 días hábiles aproximadamente enviaron a un técnico, él vino, revisó y obviamente sí me explicó que era algo que cubría la garantía, y me explicó también las razones posibles ya mencionadas. También me recomendó otro regulador de voltaje, el cual es este, que también lo tengo ya en varios televisores y hasta ahora ha funcionado muy bien. No digo que el que tenía antes no funcionara bien, porque también lo tengo en otros televisores y otros familiares y hasta ahora ha funcionado muy bien. El problema fue ese, que al conectarle ese secador de cabello, el sistema de regulación se comprometió obviamente de forma negativa. Entonces, retomando el servicio de garantía, el técnico vino, revisó, hizo el reporte, solicitó el cambio de pantalla porque obviamente no se podía arreglar, ya eso simplemente era un cambio total. Y más o menos a la semana y media me llamaron y dijeron que ya tenían la pantalla. Entonces lo que hacen ellos es traer simplemente la parte averiada, que es
toda la pantalla. Es decir, no van a cambiarte todo el televisor, no van a cambiar la One Connect porque estaba bien, no van a cambiar las bases del televisor porque ese no es el problema, simplemente era toda la pantalla. Tampoco iban a cambiar el sistema electrónico del televisor. Lo que ellos hacen es quitar toda la placa madre y los parlantes del televisor, como estoy mostrando en este momento. Aunque no me permitieron grabar mucho, me dijeron que no se podía grabar, así que más o menos por los laditos grabé estas partes. Entonces lo que hacen es eso, quitan toda la parte electrónica y eléctrica de la pantalla del televisor, hacen el cambio de pantalla, vuelven y colocan toda la parte eléctrica y electrónica en la nueva pantalla y listo. Obviamente luego de eso revisan toda la pantalla, se cercioran que esté bien y en mi caso pues me hacen firmar de que sí recibí la pantalla en buen estado y obviamente la garantía pues continúa desde esa nueva pantalla un año más. Listo, para que tengan en cuenta mucho ese aspecto. Aquí en Colombia y creo que en la mayoría de países el servicio de garantía por parte de Samsung, de LG es muy bueno, por lo menos hasta ahora es muy bueno. He experimentado buenas sensaciones, me ha respondido de forma relativamente rápida. Pero sí es cierto que por lo menos con LG tuve un problema con unos parlantes y es que si yo no llamaba a preguntar, muy probablemente no me hubieran llamado a decirme que ya estaban los parlantes. Eso sucedió con el OLED C2 hace un par de años. Pero retomando con la marca Samsung, por lo menos cuando se trata de problemas muy grandes como la pantalla, sí vienen los técnicos a revisar. Pero hace más o menos un año y medio tuve un problema con las bases de un Q60B que no empataban bien, que se salían muy fácil. En ese caso simplemente me decían que sí o sí tenía que llevar el televisor al servicio técnico de Samsung. Afortunadamente queda cerca a mi casa, pero me pareció algo muy molesto. Pero por lo menos para este tipo de problemas grandes sí envían a los técnicos como debería ser. Entonces, si les sucede algún problema con esta marca, ya saben, todo el proceso es llamar al servicio técnico en su país, al número en su país, reportar el problema, gestionar la cita para que venga el técnico y luego de eso ellos van a mandar el reemplazo de la parte que esté averiada. Muchas personas han experimentado problemas con los televisores Samsung ultra delgados, especialmente de años pasados. Quiero decirles que si, por ejemplo, pasó el año de garantía, digamos 1, 2, 3 meses, y su pantalla sufre alguna avería, he escuchado que ustedes pueden apelar, en este caso poner una demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio, porque me comentaba un técnico que ellos han tenido muchos problemas de ese aspecto, así que están como en esa obligación porque ya es muy constante, según me cuentan, porque yo no lo he experimentado, que muchas personas después del año de garantía tienden a sufrir con esos televisores por algún daño. Solo les comento ese aspecto en caso de que les suceda. Pero también es cierto que esas personas no cuidan su televisor con un buen regulador de voltaje, como es probable que algunas sí lo hagan. Siempre he recomendado a los televisores colocarles un buen estabilizador o regulador de voltaje, como por ejemplo los que yo utilizo, independientemente de la marca. Asegúrense de que sea un regulador que tenga regulación, valga la redundancia, y un cronómetro interno de por lo menos 30 segundos. Si es de 1 minuto, mejor, y colocarlo en 30 segundos o en 1 minuto, es decir, para que en caso de que se regrese la energía no permita el paso inmediato de la energía eléctrica, sino que espere esos 30 segundos o esos 60 segundos hasta que realmente el voltaje se haya estabilizado bien para que permita ese paso de energía. No siendo más, si de pronto han tenido algún problema con el servicio de garantía de la marca Samsung, sería genial que nos lo hagan saber en la caja de comentarios y también que nos hagan saber qué tal les fue con ellos. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.